¿Qué es un secreto industrial? Un secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. El éxito de muchos negocios y que les permite diferenciarse de su competencia depende de su forma única de hacer las cosas, entre los cuales podemos mencionar la forma de fabricación o elaboración de sus productos, la forma de operación, las estrategias comerciales, entre otros. Los secretos industriales constituyen activos intangibles de la empresa, tienen como característica esencial su confidencialidad y eso es lo que ha de protegerse. Sin embargo, no existe en nuestro derecho mexicano una forma de proteger los secretos industriales en sí, salvo aquellos que pueden constituir patente, como sucede para el caso de las marcas o las patentes. La Ley de la Propiedad Industrial señala disposiciones relativas a la regulación de los secretos industriales. La información confidencial, para ser catalogada como secreto industrial, deberá ser documentada o contenida en documentos físicos o soportes electrónicos y etiquetada como secreta y deberá tener un valor económico. Los propietarios o poseedores de esta información deberán implementar los mecanismos de seguridad para conservar la confidencialidad de los mismos a través de medios legales como convenios de confidencialidad, contratos que incluyan cláusulas de confidencialidad y mecanismos tecnológicos como el uso de contraseñas para tener acceso a ella, reconocimiento facial, de iris, huellas digitales, entre otros. La vigencia de los secretos industriales depende del tiempo en que la información sea conservada como tal, como secreta. Aquella información que sea de dominio público no entra bajo la categoría de secreto industrial. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad. Un concepto importante es la apropiación indebida. Este es la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. No se considera apropiación indebida a y el descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial. 2. La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial. 3. La adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial. Los secretos industriales cuentan con varias categorías. Son susceptibles de ser secretos industriales la información referida a características o finalidades de productos, como por ejemplo composición de productos, métodos o procesos de producción, como por ejemplo fórmulas o recetas,
Métodos de prestación de servicios como por ejemplo procesos operativos. Formas de comercialización como políticas de precios, listas de proveedores, listas de clientes, estrategias de mercadotecnia, políticas de descuentos o estrategias de ventas. Formas de distribución como por ejemplo listas de distribuidores, alianzas estratégicas. Información financiera y de negocios como por ejemplo estados financieros, estados de cuenta o proyectos de inversión. En cuanto a la transmisión de secretos industriales, se debe tener en cuenta que la persona que ejerza el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. Y en los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de divulgarlo, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado. La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, se considerará responsable en los términos de esta ley. También será responsable la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial. En cuanto a contratos de confidencialidad. En virtud de las relaciones laborales o de negocios de las empresas es muy probable que éstas deban revelar cierta información catalogada como secreto industrial tanto a empleados como prestadores de servicios independientes, asociados, socios, inversionistas u otros. Y para proteger la secrecía de esa información, los contratos o convenios de confidencialidad, así como las cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales o de prestación de servicios son un medio legal para lograrlo. Un convenio o contrato de confidencialidad es aquel por el cual una de las partes, que puede ser una persona física o moral propietaria o poseedora de información catalogada como confidencial o secreta, revela esa información a la otra parte, trabajador, profesionista, asesor o consultor, obligándose esta última a preservar la confidencialidad o secreto de esa información, a usarla única y exclusivamente para los fines para los cuales le es confiada y no revelar a terceros no relacionados esa información. Asimismo, en los contratos laborales o de prestación de servicios puede insertarse una cláusula de confidencialidad por virtud de la cual la parte a quien se confía el secreto industrial se obliga a no divulgar la información confidencial que le es confiada. En cuanto a la protección legal de secretos industriales. Si bien el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, no expide un título o registro de secretos industriales, la protección de esos secretos corresponde al propietario o poseedor de la información a través de medidas legales y de seguridad. No obstante ello, la protección de los secretos industriales se encuentra prevista en diversas disposiciones legales, entre las cuales tenemos a la Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Trabajo, Código Penal Federal, entre otros, como se señala a continuación. La Ley de la Propiedad Industrial prevé que la persona que revele la información secreta que le fue confiada será responsable del pago de daños y perjuicios que ocasione al propietario o poseedor de la información, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en la que incurra por revelar información catalogada como confidencial. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo obliga a los trabajadores a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos que fabrican directa o indirectamente o de los que tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Asimismo, el Código Penal Federal establece las sanciones consistentes en trabajo en favor de la comunidad,
que se impondrán a quienes en perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado revele algún secreto que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Además, dicho código dispone que si la revelación del secreto es hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por un funcionario o empleado público, la sanción consistirá en multa y suspensión de la profesión. Los supuestos previstos tratándose de secretos industriales son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo. En resumen, podemos decir que las empresas y las personas emplean información reservada relacionada con los procesos de fabricación, de operación, de venta, de distribución, entre otros. Esta información es de gran valor, pues ello les permite diferenciarse de la competencia y por ende obtener ventajas competitivas. Debido a la importancia de esta información en las actividades de operación y comerciales, la misma merece ser resguardada para que terceros no hagan uso indebido de ella. Los secretos industriales se refieren a aquella información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter de confidencial que implica obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. La principal característica de los secretos industriales es su confidencialidad y el acceso restringido a ellos. Los secretos industriales se refieren a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a métodos de producción o a medios de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Como por ejemplo, una lista de proveedores, de clientes, las estrategias de marketing de una empresa, las formas de realizar las operaciones financieras, las recetas de cocina, entre otros. Estos secretos industriales para guardar su carácter de confidencial deben ser contenidos en documentos físicos o en medios electrónicos. En México los secretos industriales no son registrables o protegidos mediante algún título. La Ley de la Propiedad Industrial solamente establece disposiciones relativas a la regulación de los secretos industriales. No obstante ello, quien guarde un secreto industrial deberá protegerlo a través de sistemas de seguridad como por ejemplo guardarlo en oficinas, bodegas con accesos controlados o restringidos, medios tecnológicos de seguridad, como uso de contraseñas, reconocimiento facial, huella dactilar entre otros, así como de contratos o convenios de confidencialidad. En virtud de la propia actividad industrial y comercial, los secretos industriales caen bajo el conocimiento de empleados, consultores, asesores, etc. que pudieran tener la mala intención de hacer uso inadecuado de esta información en beneficio propio. Quienes poseen o guardan información confidencial catalogada como secreto industrial muchas veces tienen dudas respecto a cómo debe ser protegida o resguardada esa información, si los secretos industriales deben ser protegidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, o no, qué precauciones deben tomar para evitar que terceros hagan uso indebido de la información confidencial o bien cómo pueden conceder a terceros el conocimiento o uso de esos secretos industriales previniendo que ello no les cause perjuicios legales y económicos, entre otras dudas. Por esta razón ponemos a tu disposición en esta sección preguntas y respuestas sobre secretos industriales. Podrán conocer de los secretos industriales aquellas personas con quien el propietario comparta esta información, como por ejemplo los empleados, los prestadores de servicios independientes, asesores, consultores y los empleados de estos. El propietario de la información deberá tomar las medidas de seguridad para proteger los secretos industriales, es decir, medidas de seguridad de resguardo, tecnológicas y legales, como contratos o convenios de confidencialidad en los cuales se deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.
Las personas que con motivo de su trabajo o prestación de servicios tengan conocimiento de secretos industriales de los cuales se les haya prevenido su confidencialidad deberán abstenerse de revelarlos sin causa justificada y, sin consentimiento de la persona que es propietaria de la información o de su usuario autorizado.